Bueno, en primer lugar, doctor, habrá muchas personas que seguramente se pregunten si el hecho de fumar porros o marihuana es malo para la salud. ¿Nos podrías especificar o concretar exactamente por qué el hecho de fumar porros o de fumar marihuana puede ser perjudicial para la salud? A ver, es evidente que si no te gustase fumar porros no habría ningún problema con la marihuana. La dificultad está cuando una cosa nos gusta pero que nos puede perjudicar. Y hay que tener en cuenta que hay una serie de consecuencias posibles en el uso de estas sustancias. El consumo de cannabis en personas sensibles puede provocar una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, nos podemos encontrar personas que se desmotivan, que pierden un poco el interés por las cosas porque el cannabis tiene un efecto tranquilizador, lo que llamamos el apalanque, que sería esa situación donde uno tiene poco interés por hacer cosas que no sean estar fumando y estar en actitudes pasivas, por ejemplo viendo vídeos o jugando a videojuegos, pero sin interaccionar con otras personas. Entonces, uno de los riesgos, el que alguien que fuma se vaya encerrando en sí mismo y tenga más dificultades para ese contacto social. Otra cosa que se puede producir por el consumo de cannabis de una manera continuada son los problemas de memoria, que pueden dar lugar a dificultades en los estudios, pueden dar lugar a situaciones en las que baja el rendimiento escolar o hay incluso un fracaso porque ese consumo está provocando dificultades de concentración, está alterando la memoria, que es uno de los efectos que se pueden producir. Otra cosa que puede ser habitual es que se produzcan crisis de ansiedad en personas que fuman, que muchas veces es el motivo para que alguien deje de fumar y a partir de una experiencia de este estilo pues pueda darse cuenta de que ese fumar le está produciendo no una sensación de bienestar, sino una situación de nerviosismo que a veces se provoca por los problemas respiratorios que hacen que esa persona que fuma tenga unos niveles más bajos de oxígeno, que pueda tener pues la sensación de que se ahoga, etcétera. Y esto también es uno de los elementos que pueden hacer pensar que estamos ante unas consecuencias perjudiciales del hecho de consumir. Y quizás el más grave de todos es que en algunas personas predispuestas se puede producir lo que llamamos una psicosis tóxica, que es una situación donde la persona tiene síntomas muy parecidos o equivalentes a los de una crisis esquizofrénica, situaciones de paranoia, situaciones de pérdida de contacto con la realidad, que tienen que ver con el consumo. Y hay que distinguir, y va a ser importante, si es una psicosis tóxica o es la primera manifestación de una enfermedad mental de base que no se había manifestado y que debuta con ese consumo. ¿Nos podrías explicar ahora también qué es exactamente una psicosis tóxica? Como ya he dicho, sería quizás el elemento más preocupante que se puede producir como consecuencia negativa de una persona que fuma porros. No digo que sea una historia que le pase a todo el mundo, pero sí que tenemos una predisposición, un riesgo de que se pueda producir esta situación que se define como una falta de conexión con la realidad, donde hay episodios alucinatorios y episodios delirantes, es decir, el hecho de sentir o percibir cosas que no son reales, o el hecho de tener ideas extrañas que desconectan con esa realidad y que dan una enorme sensación de angustia. Y hay que distinguir si estamos ante una psicosis tóxica, es decir, una situación que está en relación con el consumo de esas sustancias y que cuando esa sustancia desaparezca también van a desaparecer esas consecuencias y va a haber una recuperación total, pero con el riesgo de que se vuelva a producir muy fácilmente si uno retoma los consumos. Pero también es verdad que hay que distinguirlo, y esto también es muy importante y es mucho más grave, que puede ser esa crisis no una cuestión tóxica relacionada con el consumo, sino la primera manifestación de una enfermedad mental de base que debuta, que se manifiesta por esta situación, como podría haberlo hecho pues por una ruptura de pareja, por un problema familiar, por la muerte de alguien, por una situación traumática que pueda desencadenar o pueda hacer aflorar ese problema que estaba ahí, y que se ha disparado por ese consumo como podría ser por otras razones, pero que ya indica que estamos ante una enfermedad mental grave, crónica, que necesitará pues tratamiento y supervisión durante mucho tiempo. Evidentemente el consejo es, si hay un riesgo, hay antecedentes familiares, hay personas que notan una especial predisposición a descompensarse, a tener situaciones de malestar psicológico de una manera habitual, pues no sería para nada prudente el utilizar sustancias que lo que hacen es amplificar
esas sensaciones y con la posibilidad de que se lleguen a descompensar de una manera total. Bueno, nos has comentado, doctor, que el hecho de fumar porros, de fumar marihuana, puede provocar en la persona que los consume que debute con una enfermedad mental. Seguramente muchas personas pueden estar pensando en la esquizofrenia. Entonces, ¿nos podrías aclarar la duda de si el hecho de fumar porros, de fumar marihuana, puede producir o puede hacer que una persona se vuelva esquizofrénica? A ver, la marihuana lo que puede hacer es hacer aflorar ese trastorno que ya existía para el que uno tiene una predisposición. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una parte importante de base genética, por tanto estamos hablando de algo que probablemente podría también aparecer en otros contextos de situaciones traumáticas o de momentos de ruptura. De hecho, esquizofrenia significa etimológicamente ruptura de los nervios y sería pues una situación donde hay un antes y un después, donde se produce esa situación de enorme malestar que encima va a tener consecuencias crónicas y que se va a alargar en el tiempo. El hecho de que tenga mejor o peor pronóstico dependerá de que sea una crisis única o de que hayan muchas situaciones que desencadenen esas crisis, que llamamos crisis psicóticas, y que definiríamos como un momento de desconexión grave con la realidad. O sea, no es algo pasajero, sino que uno está convencido que aquello que percibe o aquello que piensa es cierto. Y además es un pensamiento bastante irreductible. Pueden ser sensaciones físicas, pueden ser pensamientos extraños que hacen que esa persona lo esté pasando mal. Por tanto, tenemos que considerar que todas las drogas, y marihuana en particular, los derivados del cannabis, pueden ser sustancias que provoquen o que hagan que sea más fácil esa descompensación. Y es importante saberlo porque muchas veces la gente piensa que esto es una situación que no le va a pasar, pero que desgraciadamente afecta a un tanto por ciento importante de personas que se exponen a diferentes sustancias. Es uno de los elementos que obliga pues, a un tratamiento sí o sí, y hay que tener en cuenta de que persistir en el consumo va a hacer también que ese cuadro psiquiátrico empeore. Y además es mucho más fácil que se produzca con las marihuanas que se utilizan hoy en día. Estamos hablando de que la diferencia fundamental entre las marihuanas que se fumaban hace 30 años y las de ahora es que por selección genética se han ido buscando plantas que tengan un mayor índice de THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que coloca, y por tanto son sustancias más potentes, a veces hasta un 60% más potentes que las cosas que se fumaban hace 30 años. Y que además ese aumento del THC se hace a partir de reducir lo que sería el CBD, que sería la parte del cannabis que es relajante, que es analgésica y que hoy en día se está utilizando pues, con usos médicos como una forma pues, de poder tratar algunas historias que antes, por un poco el tabú de que se consideraba que era utilizar una droga, pues no permitían que se investigase o que se utilizasen esas sustancias. Pero tened en cuenta de que precisamente se está hablando de que las marihuanas de interior, que son esas marihuanas que no son naturales, donde se fuerza el desarrollo de la planta para conseguir más cosechas, y pensad que la diferencia fundamental es que una planta de exterior produce una cosecha al año, y en cambio a veces estamos hablando de provocar, gracias a esas luces de sodio, gracias a cultivos hidropónicos, gracias a hormonas, gracias a abonos químicos, el que se puedan llegar a conseguir hasta 4 cosechas al año. Eso sería parecido a esos pollos que no se crían de manera natural, sino que se fuerza su crecimiento a base de darles tratamientos de hormonas, que se tratan con antibióticos, que viven masificados, que casi no andan para que cojan peso, que son esos pollos que a veces uno come y que los huesos son blandos porque esos pollos no han andado nunca, no han corrido nunca. Y como yo digo, cuando comes de ese pollo te salen tetas, porque hay un momento donde hay unas cargas hormonales que no son las que serían naturales. Pues imaginad exactamente ese mismo proceso con esa sustancia que uno se fuma, que tenemos asociado pues a ese hippie amable que tiene una planta en su balcón y que en cambio pues hoy en día están en manos de mafias que producen ese cannabis industrial con todos esos componentes artificiales y que en realidad están desbalanceados de lo que sería la planta original.
O sea, esas plantas mucho más ricas en THC, esas marihuanas más fuertes, que te dejan absolutamente colocado con pequeñas cantidades, son las que pueden producir más fácilmente todas esas complicaciones médicas que hemos hablado antes. ¿Nos podrías explicar, doctor, qué síntomas nos pueden hacer pensar que una persona ha perdido el control con el consumo de marihuana? Esos síntomas que indicarían que uno ha perdido el control sobre el consumo de marihuana serían las cantidades que uno fuma, y es importante tener en cuenta que estamos hablando de una gran toxicidad. Por tanto, el primero sería esa frecuencia de consumo, esa cantidad mayor que uno necesita para colocarse o para sentirse bien. Por tanto, primer elemento, la frecuencia y la cantidad con la que uno consume. La segunda cuestión que nos podría hacer percibir que hemos tenido ya una pérdida de control sobre el consumo son las consecuencias que tenemos alrededor en cuanto a cambios en las relaciones sociales, y hemos hablado de que uno de los elementos problemáticos es el hecho del aislamiento, el hecho de que muchas drogas ya no son sustancias para conectar, sino para desconectarse. Creo que en alguno de los vídeos que hemos hecho en Masferriol aparecía el concepto de que un factor de riesgo muy importante para convertirse en adicto era el elemento de que el uso ya no fuese lúdico, ya no fuese para divertirse, para salir de fiesta, para hacer cosas de este estilo, sino que se convertía en un consumo solitario, en un consumo aislado, en un consumo escondido, donde muchas veces se utiliza esa sustancia para no sentir, como un anestésico para esas emociones que uno no sabe controlar de otra manera. Por tanto, ese segundo elemento, el elemento del aislamiento, del consumo sin esas condiciones sociales, puede ser un segundo indicador de que estamos perdiendo el control sobre la sustancia. Y el tercer elemento es que aparezcan algunas de esas consecuencias físicas de las que hemos hablado antes, esas cuestiones que tienen que ver con paranoias, con ataques de ansiedad, con, por ejemplo, problemas respiratorios, porque muchas veces no tenemos en cuenta de que estamos ante sustancias irritantes. Igual que planteamos pues la necesidad o el interés de dejar de fumar tabaco, porque estamos hablando de sustancias que tienen una serie de incidencias sobre la posibilidad de producir un cáncer, etcétera, etcétera, no podemos negar que el cannabis, que también se fuma, tiene las mismas posibilidades o posibilidades parecidas de generar una serie de complicaciones respiratorias graves. Ahora que ya sabemos todo esto, doctor, ¿nos podrías explicar cuáles son los pasos para poder dejar la marihuana? Los 3 pasos para dejar de consumir porros, para dejar de fumar estos derivados del cannabis, tienen que ver, primero, con la concienciación de que es una cosa que necesitamos hacer. Nadie va a hacer un cambio si no está motivado para poderlo dejar. El segundo paso es el paso de la desintoxicación, que es el que implica la posibilidad real de dejar atrás ese consumo y de recuperar una serie de funciones que se pueden ver alteradas o por el consumo o por la abstinencia de ese consumo. Pues el poder volver a dormir bien, el volver a comer, el volver a hacer deporte, el controlar la ansiedad, porque a veces se ha utilizado esa marihuana como un elemento para quitarse de encima miedos o angustias, de una forma en la que no lo resuelve, sino que solamente los tapa. Por tanto, esa desintoxicación va a ser un paso ineludible, y es verdad que hay personas que dicen que tienen una enorme dificultad para conseguir dejarlo porque, por ejemplo, tienen esos problemas para dormir, ¿no? El famoso porro de buenas noches, al que uno está habituado desde hace años, hace que esa relajación que induce, ese momento de bajada de tensión, etcétera, pueda ser pues algo que uno encuentra faltar cuando deja de fumar. Y es posible atenuar muchos de esos síntomas de la desintoxicación utilizando puntualmente unos medicamentos que permitan que ese dejar atrás los consumos sea más fácil. Son medicaciones que se tomarían pues solamente las primeras 2-3 semanas, como mucho un mes, cuando uno ha dejado de fumar, y que facilitan, según explican todos los pacientes, ese proceso de desintoxicación, pero con la intención de que se utilicen exclusivamente en esa etapa. Y el tercer nivel, la tercera parte de ese proceso de dejar los porros atrás, tiene que ver con la deshabituación, que es ese momento donde una persona está empezando a desarrollar una serie de actividades, una serie de proyectos que tienen que ver con alternativas de comportamiento, con cosas que te hacen ser más feliz sin drogas que con drogas.
cuando hay esa sensación de que uno está recuperando su vida, de que está tirando para adelante una serie de proyectos que antes no podía hacer, porque una de las cuestiones que se derivaban del consumo de cannabis era esa desmotivación o esa falta de interés, puede hacer mucho más fácilmente esa renuncia, porque lo que dejamos atrás permite ganar cosas mucho mejores. Por tanto, estamos en esa cuestión donde esos 3 pasos, que vuelvo a repetir, tienen que ver con la motivación y con el entender que uno necesita poner en marcha esos pasos, con el hecho de dejarlo físicamente en la desintoxicación y ese aprendizaje para generar ese proyecto vital que esté más allá del hecho de seguir consumiendo, sino que se plantea como alternativa, como recambio, son lo que va a permitir que uno consiga dejar definitivamente esas sustancias. Y teniendo en cuenta de que el objetivo no tiene que ser controlar, fumar menos, porque esto en realidad lo único que hace es aplazar el problema. Si uno ha tenido alguna de las consecuencias graves que hemos comentado antes, lo que sería importante es conseguir dejarlo atrás definitivamente, pero con esta sensación de que esa renuncia está compensada por todas estas cosas alternativas que son mucho mejores. Quizás algunos estén preguntando si necesitan ayuda profesional o no para dejar la marihuana. Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son aquellos indicadores que pueden hacernos pensar que una persona necesita ayuda profesional para poder dejar la marihuana? A ver, los 3 indicadores que marcarían esa necesidad de buscar esa ayuda es precisamente el primero, y es muy evidente, el hecho de no conseguirlo, cuando uno se lo ha propuesto. Es importante el entender que si uno está intentando de una forma seria dejarlo y no lo está consiguiendo, necesitará esta ayuda o para renovar y para reconocer esa necesidad de dejarlo y por tanto el trabajar sobre las dudas y sobre las cosas que uno no tiene claras puede ser una cosa que ayude a hacer ese proceso de dejar de consumir. Por tanto, estamos hablando primero de esa cuestión que tendría que ver con todas las dudas y con todas las cuestiones que uno se pregunta y que te las puede contestar alguien que tenga experiencia en haber trabajado en este campo. La segunda cuestión que puede significar un beneficio en el hecho de dejarlo es para conseguir más fácilmente ese proceso de desintoxicación. Es decir, cuando alguien lo está probando y le cuesta porque hay ese enganche físico, la posibilidad de acudir a una persona que tenga experiencia en hacer esos tratamientos farmacológicos que, insisto, solamente se hacen en esa fase de desintoxicación, en pasar ese síndrome de abstinencia, pueden hacer mucho más fácil que esto sea algo que se consiga con más facilidad. Y el tercer elemento que indicaría la necesidad o la bondad de buscar una ayuda profesional tiene que ver con el hecho de diagnosticar todas esas consecuencias que se han podido producir por el consumo prolongado en el tiempo y que tienen que ver tanto con esos desajustes psicológicos como con las posibles consecuencias derivadas que muchas veces tienen solución práctica. Y es importante entender que sean esas ayudas profesionales porque no queremos en ningún caso que el dejar el consumo de una sustancia sea un problema moral. No estamos hablando de una cosa que sea buena o mala en sí misma. Es mala para esa persona en concreto porque le está produciendo una serie de consecuencias. O sea, no tenemos que hablar en genérico, tenemos que hablar de una manera personalizada, tenemos que abordar las cuestiones desde lo que le pasa a cada paciente. Y no hay que hacer esas explicaciones generales, esos discursos que muchas veces pues acabamos rechazando porque tienen más que ver con cuestiones culturales o con cuestiones ideológicas que con la realidad del consumo. ¿Nos podrías explicar, doctor, cómo es un tratamiento médico o profesional para poder dejar la marihuana? El tratamiento médico tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Una, pues la posibilidad de tener esa mirada experta sobre las consecuencias de una adicción, y hablamos de que el cannabis es una de las sustancias que puede provocar ese problema adictivo, pero también desde la cuestión en la que se puede abordar esa ayuda tanto a nivel farmacológico, porque sabemos que para dejar de fumar cannabis puede ser muy útil el tener esos medicamentos que se utilizan durante esos pocos días al principio para hacer más confortable el dejar la sustancia, y con el hecho de poder diagnosticar y poder conocer todas las consecuencias que se hayan podido devengar de ese consumo para poderlas tratar y minimizar. ¿Nos podrías explicar, doctor, aquellos casos en que alguien podría necesitar ingresarse en un centro de adicciones para poder dejar la marihuana?
Las indicaciones del ingreso, que a algunas personas les parecerá muy extraño, pero que hoy en día son más entre el 15 y el 20% de la gente que hace tratamientos en régimen de ingreso en un centro de desintoxicación, y están relacionadas con este uso de un tipo de marihuana, de un tipo de cannabis mucho más potente que el que se utilizaba hace unos años, hacen que pueda existir una indicación precisamente para cortar con el consumo, ya que en el medio habitual hay demasiadas dificultades. Una de las condiciones sería facilitar esa abstinencia. El segundo elemento es reducir la presión y la angustia de la gente de alrededor, que muchas veces están muy quemados por todas las discusiones, por todas las batallas, por todos los momentos de tensión que se han producido en ese proceso de reconocer que uno tiene un problema, y hay muchas veces unas relaciones familiares o unas relaciones sociales que se han puesto en peligro precisamente por todas esas cuestiones que están alrededor y que se necesitan abordar desde una distancia, desde un enfriamiento, desde poder hacer entender pues a la gente de alrededor en qué puede ayudar, pero también en qué actitudes y en qué situaciones a veces perjudica esa recuperación. Y por tanto, esto sería también un elemento, el hecho de poner esa distancia y conseguir que las cosas que ahora están muy calientes, que están muy descontroladas, se puedan poner a sitio. Y también hay una tercera posibilidad que indica pues el sentido positivo de hacer un ingreso, que tiene que ver con el aprendizaje de una serie de posibilidades para manejar tanto los momentos de malestar como para aprender a disfrutar de momentos buenos, recuperar actividades de ocio, el hecho incluso de comparar la propia experiencia con otras personas, pero siempre desde una idea de que lo primordial es ese abordaje personalizado, pero que permite darse cuenta de que hay muchas excusas o muchas maneras de hacer que son repetitivas y que se producen en diferentes adictos. Por tanto, el poderlo ver desde fuera, el poder saber qué pasos son habituales, desarrollar esa resistencia y esa distancia con el consumo, pueden ser también elementos que indiquen el beneficio de un ingreso, que además tiene que ser muy claro, muy delimitado en el tiempo y conectado con la realidad. Es decir, el objetivo del tratamiento tiene que ser la vuelta a la normalidad. No es crear una burbuja, crear un mundo aparte, sino que la persona que ha tenido dificultades para controlar el uso de esas sustancias, que ha llegado a generar una adicción, recupere la posibilidad de hacer actividades normales. Y por esto es necesario que el objetivo esté enfocado absolutamente a la vuelta a recuperar el espacio, el lugar, la capacidad de acometer las obligaciones y los proyectos personales que uno quiere tener a cabo y que se han malbaratado o se han puesto en riesgo por el hecho de estar enganchado a una sustancia. En el Centro Masferriol, doctor, ¿cómo se trata o encara el problema de adicción a la marihuana? Para nosotros es imprescindible conseguir una colaboración activa por parte del paciente. Por tanto, preferimos gastar tiempo antes de hacer cualquier intervención en explicar, en resolver dudas, en conseguir que esa persona que va a empezar a hacer un tratamiento tenga la motivación y la percepción de necesidad suficiente para poner todo de su parte, porque va a ser el elemento primordial para conseguir éxito. Por tanto, estamos ante una cuestión que tiene ese trabajo previo, teniendo en cuenta que la intervención va a ser una intervención limitada en el tiempo. Es decir, lo que pretendemos es hacer un primer paso, que sería ese paso de poner distancia física con la sustancia, pero al mismo tiempo diseñar un proyecto que tenga la posibilidad de ser un recambio para ese tiempo que antes se utilizaba para el consumo y que ahora se puede dedicar a cosas más importantes, a cosas más vitales, a cuestiones que tengan esa posibilidad de ser una alternativa, un recambio útil para esa renuncia al consumo. La manera de trabajar vuelve a ser esa idea de crear una alianza con ese paciente que entiende qué le vamos a pedir, qué le vamos a ofrecer, y en ese trabajo de descubrir juntos de qué manera práctica va a ser más fácil mantener la distancia con las sustancias, evitar las recaídas, pero sobre todo aprender a ser más feliz sin drogas que con drogas.